Sierra Sur de Oaxaca, un pueblo de montaña llamado Santa María Quiegolani. Una mujer acaba de ganar una elección, el conteo le pone arriba, los números son claros, y entonces los hombres de la Asamblea Municipal toman las boletas con sus votos y los tiran a la basura, literalmente, a la basura. Porque ella es mujer. Y en ese municipio, bajo el sistema de usos y costumbres, las mujeres no tienen derecho ni a votar ni a ser votadas. Su nombre es Eufrosina Cruz Mendoza. Tiene 27 años y lo que hizo después cambió la Constitución mexicana. Esto es lo que pasa cuando una mujer decide no callarse y se convierte en una rebelde con causa. Para entender lo que hizo Eufrosina, necesitas entender primero en qué mundo nació. Santa María Quiegolani está a 7 horas de la capital de Oaxaca, subiendo por terracería de montaña. Es uno de los más de 400 municipios oaxaqueños que se rigen por el sistema de usos y costumbres. Las decisiones del pueblo las toma la asamblea, una asamblea integrada exclusivamente por hombres. Las mujeres no votan, no son elegibles, no opinan. En su casa, el destino de una niña estaba escrito desde el nacimiento. Su hermana mayor fue casada a los 12 años. A los 13 ya era madre. A los 31 tenía 9 hijos. Su madre era la primera en levantarse por la mañana y la última en irse a dormir cada noche. Criadas solo para servir. Ese era el techo de Eufrosina. Y más que un techo, era un reloj de arena. Porque en su comunidad, cuando una niña terminaba la primaria, la siguiente parada no era la secundaria, era el matrimonio. El psicólogo Aaron Beck llamaría a esto una proyección catastrófica basada en evidencia real, no en un miedo vago, era un miedo concreto a un destino que Eufrosina veía perfectamente reflejado en su hermana, en su madre y en cada mujer de su pueblo. Ella lo sabía, lo veía todos los días y lo que sentía no era tristeza, era terror. Pero ese terror, paradójicamente, la iba a salvar. Pero antes de la huida hubo una mirada. En la escuela primaria de su comunidad había un maestro llamado Joaquín. Y Joaquín hizo algo que muy pocas personas habían hecho en la vida de Eufrosina. La miró y la nombró. No la miró como la hija de fulano, la aceptó sin juicios, sin racismo y sin el peso de lo que debía de ser según las costumbres. El psiquiatra John Bowlby documentó que un solo vínculo de apego seguro, una sola persona que te vea, que te valide, que te sostenga, puede cambiar por completo la trayectoria de vida de un ser humano. Joaquín fue ese vínculo para Eufrosina, no porque le diera recursos materiales, sino porque le mostró que otra realidad era posible. Y si él la veía así, quizás era verdad. Quizás la educación no era solo un privilegio de otros, quizá era una puerta y ella decidió cruzarla, aunque todavía no sabía a dónde la llevaba. Aquí es donde admiramos la audacia de alguien muy joven tomando una decisión enorme, porque el motor no fue la ambición, fue el miedo. Su padre le dijo claramente que estudiar no era para mujeres de su pueblo, que ya era tiempo de otra cosa. Y Eufrosina sabía perfectamente qué significaba esa otra cosa. Tenía más miedo de quedarse que de irse. Y con 12 años se fue, sin dinero, sin un español fluido, pues el zapoteco era su única lengua. Salió solo con una bolsa de ropa, la certeza de que lo peor que ya la esperaba si se quedaba y 100 pesos que le dio su mamá en secreto como una tabla de salvación. El premio Nobel Daniel Kahneman demostró que el cerebro humano tiende a sobreestimar el dolor del riesgo
y a subestimar el costo de no actuar. Pero Eufrosina hizo un cálculo emocional impecable. El miedo a la parálisis de quedarse era 1000 veces más grande que el miedo a la incertidumbre de irse. Esa claridad cambia vidas. Llegó a Tehuantepec con familiares, que lejos de apoyarla, la explotaron. Vendía chicles en la calle, vendía fruta, trabajaba en lo que encontraba para pagarse la escuela. Y al llegar al bachillerato, la hostilidad cambió de forma. Sus compañeros se burlaban de ella, de su acento, de su origen. Fueron años de acoso escolar, discriminación racial, hambre y una soledad profunda. Esa soledad intermedia que pocos entienden, la de quien ya no pertenece al pueblo del que huyó, pero todavía no pertenece al lugar al que llegó, sin dinero, sin red y sin familia, continuó. Se tituló en Contaduría Pública por su cuenta, con el mejor promedio de su generación. Después hizo una maestría en ciencias políticas. La niña que no hablaba español a los 12 años se convirtió en contadora y maestra universitaria. Y entonces hizo lo que casi nadie hace cuando alcanza la cima. Regresó. Volvió a Santa María Chiegolani con sus títulos y una vida construida fuera. Pero en el pueblo todo seguía exactamente igual. La psicología define la disonancia cognitiva como esa tensión insoportable entre tu realidad interna y tu realidad externa. A Eufrosina ese dolor no la paralizó, la movilizó. Ella misma se preguntó, cuando descubres que tú también tienes derechos y lo que ves en tu entorno no te gusta, ¿qué te queda por hacer? ¿Callarte o hacerlo visible? Y decidió no callarse. Empezó a ir a la cancha del pueblo, a organizar talleres, a hablar con las mujeres, a gestionar apoyos gubernamentales. Poco a poco se convirtió en la primera mujer en sentarse a la mesa en una asamblea comunitaria y la primera en entrar a un lugar prohibido, la sacristía, un espacio exclusivo de hombres. Para el pueblo ella era la que se fue, la que rompió el esquema, la que se creyó mucho. Al regresar no recibió aplausos, recibió desconfianza y la incomodidad de una comunidad que no sabía qué hacer con alguien que se atrevió a hacer lo que ellos no pudieron. Ese rechazo pesa más que el de los extraños, pero también fue la última vez que Eufrosina esperó el permiso de alguien. En 2007 tomó la decisión que lo cambiaría todo. Se postuló para presidenta municipal. El 4 de noviembre de 2007 el conteo la pone como ganadora, pero la Asamblea Municipal declara nulos sus votos bajo el argumento de que las mujeres no tienen derecho a ser candidatas. Los votos a su favor van directo a la basura. El psiquiatra Bessel van der Kolk documentó que el cuerpo registra las amenazas físicas y las simbólicas exactamente de la misma manera. Pero lo que vino después no fue solo simbólico, fue literal. El presidente municipal saliente le mandó un mensaje directo, una amenaza explícita. Eufrosina fue al instituto electoral, nadie le hizo caso. Fue al congreso local, solo encontró paredes blancas. Fue a los tribunales, más de lo mismo. Y entonces llegó el momento más oscuro, el que no viene de afuera sino de casa. Como explicaba Bolbuy, el mayor detonador para rendirse es la retirada del apoyo de quienes amamos. Su propio padre le pidió que se detuviera, diciéndole que estaba humillando a la familia. Su madre no paraba de llorar. Eufrosina estuvo a punto de rendirse. Y fue ahí, en ese punto exacto de quiebre, cuando las mujeres de su pueblo fueron a buscarlas, las mismas que no podían votar, las que no tenían voz. Le pidieron que no se detuviera. El combustible ya no era
solo ella, eran todas ellas. Y siguió. Organizó protestas y llevó su voz a medios nacionales e internacionales. El mundo entero empezó a poner los ojos en esta mujer zapoteca de 28 años que estaba desafiando siglos de tradición. En 2010 se convirtió en la primera mujer indígena en presidir el Consejo del Estado de Oaxaca. En 2012 llegó al Congreso Federal para presidir la Comisión de Asuntos Indígenas y en 2014 logró lo impensable, reformar el artículo 2 de la Constitución Política de México para garantizar que las mujeres indígenas de todo el país tengan el derecho constitucional a votar y ser votadas. Una reforma que incluso fue adoptada y replicada por la ONU. Pero hay algo que no siempre se cuenta y para mí es lo más importante de esta historia. Eufrosina no solo cambió la ley electoral, ella convirtió su propio terror de la infancia en el motor para que ninguna niña tuviera que huir como ella lo hizo. Impulsó iniciativas para que el matrimonio infantil dejara de protegerse bajo la etiqueta de usos y costumbres. Trabajó incansablemente para que el abuso y la venta de niñas en comunidades normalizadas durante generaciones bajo el lenguaje de la tradición fueran reconocidas como lo que son, un delito grave. Gracias a esta lucha, hoy 15 estados de la República tipifican formalmente estas conductas como delitos graves, imponiendo sanciones severas a quienes ejerzan violencia y explotación contra menores bajo el pretexto de las costumbres. Víctor Frank escribió que el sufrimiento sin sentido destruye, pero el sufrimiento que se encuentra un propósito, que se convierte en acción para que otros no sufran lo mismo, transforma. Eufrosina convirtió su orina más temprana en las causas más grandes de su vida. Hoy en Santa María Quiegolani las mujeres votan. 3 mujeres forman parte del cabildo. Más de 50 mujeres gobiernan municipios en Oaxaca gracias a lo que ella inició. Y las boletas ya no van a la basura. Aquí es donde la historia de Eufrosina se convierte en espejo para ti que estás viendo esto. Tu vida no es solo una crónica de política indígena, es un mapa emocional de que el miedo más profundo, cuando no lo evitas, sino que lo atraviesas, se convierte en el trampolín más poderoso de tu vida. Fíjate en el patrón. A los 12 años, el terror a ser casada no la paralizó, la empujó. En el bachillerato, la discriminación y las olas de no la hicieron regresar, la endurecieron. En 2007, el rechazo de su propio padre no la callaron, la clarificaron. Beck describió un concepto llamado indefensión aprendida, cuando el entorno te repite las suficientes veces que no puedes, tu cerebro deja de intentarlo. El sistema hizo eso con las mujeres de su pueblo durante generaciones. Eufrosina fue la excepción, no porque no sintiera miedo, sino porque encontró en el maestro Joaquín una mirada que le demostró que había otro mapa disponible. Y una vez que ves ese mapa, ya no puedes dejar de verlo. Por eso lo que más importa rescatar es esa soledad intermedia, la soledad del que ya no pertenece a tu pasado y aún no llega a tu futuro. Estar fuera del grupo le dice a tu sistema nervioso que estás en peligro, pero Frosina esa soledad era real y constante y aún así avanzó. Y al final la misma familia que la juzgó y la llamó la que se creyó mucho, terminó reconociendo lo que Eufrosina construyó. El camino de oveja negra o referente no es lineal y nadie te lo regala. Lo construyes decisión tras decisión, rechazo por rechazo, hasta que la evidencia de quién eres ya no cabe en la caja de lo que otros esperaban de ti. Eufrosina no salió adelante porque tuvo opciones,
Salió adelante porque quedarse atrapada no era una opción. Quizá tu historia no se desarrolla en una sierra zapoteca ni enfrentas a una asamblea que tira tus votos, pero si eres una mujer que está construyendo sus metas, que quiere un cambio, seguro ya conoces tu propia versión del sistema que te dice que no se puede. Quizás estás viviendo esa soledad intermedia, teniendo que tomar distancia incluso de tu propia familia para no renunciar a ti misma. La próxima vez que sientas que el miedo es una señal de que te estás equivocando, acuérdate de Eufrosina. El miedo fue la brújula exacta que la llevó a donde tenía que ir, porque la emoción que sientes es una brújula, no un ancla. Si ella pudo convertir el terror de niña de montaña en protección para miles de niñas que ni siquiera conoce, imagina lo que tú puedes construir con lo que ya tienes hoy. Si esta historia movió algo dentro de ti, suscríbete, activa la campana y comparte este video. Cada semana te traeré la historia de una mujer real que decidió ser quien eres, aunque su entorno le dijera que era imposible. Y si sientes que ha llegado el momento de ir más lejos y trabajar en tu transformación, el link de mi WhatsApp está en la descripción. Confía, lidera y florece, aunque sea desde el dolor. Nos vemos, obviamente, en el próximo video de transformación.